Vos también lo ves. Cuando faltan. Para final. Bueno, dice, hagan silencio, atiendan. El rendimiento de un transformador monofásico de 100 kVA es de 93,02% del rendimiento, 93,02% cuando suministra la plena carga. Esto es, cuando suministra la plena carga significa que el índice de carga vale 1. ¿Y qué más? Y nos dice con un factor de potencia 0,8. Y esto también es con un coseno de phi igual a 0,8. Bien, pero por otro lado nos dice que es de 94,34% a media carga. O sea que por otro lado acá me dan un rendimiento 1 y acá me dan un rendimiento 2. Me dice 94,34%. Pero dice a media carga. Y si me está diciendo a media carga, me está diciendo que el índice de carga vale 1 medio. ¿Está bien? Con factor de potencia unidad. Esto es con coseno de 1, coseno de phi 2 igual a 1. Bueno, nos pide calcular las pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre a plena carga. O sea, nos está diciendo que calculemos las pérdidas en el hierro, P sub 0 igual a la pérdida en el hierro. Y nos está diciendo que calculemos las pérdidas en el cobre a plena carga, o sea, pérdida en el cobre nominal. Y hemos dicho que pérdida en el cobre nominal es lo que denominamos potencia de cortocircuito. ¿Está bien? Eso es lo que hemos visto como pérdida en el cobre a plena carga o pérdida en el cobre nominal. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que plantear la ecuación del rendimiento. La ecuación del rendimiento, nosotros sabemos que el índice de carga K sub C por la potencia, y pongámosle potencia nominal a esta, es S nomás, pero bueno, porque si ya está el K sub C incluido, quiere decir que esta siempre es la potencia nominal, por el coseno de phi sobre K sub C S coseno de phi, o sea, esto es lo que entrega dividido lo que absorbe. ¿Y qué es lo que absorbe? Y lo que entrega a las pérdidas, más P sub 0, pérdida en el hierro, más K sub C al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominales o potencia de cortocircuito. ¿Está? Esto que está acá es lo que denominamos pérdidas en el cobre, ¿no? Bueno, entonces esta es la expresión, fíjense. Por lo tanto, con el rendimiento 1, esto nos quedaría que 93, le podemos poner así, 0,932, en vez de expresarlo en porcentaje, va a ser igual a K sub C, ¿cuánto vale? 1. La potencia aparente, ¿cuánto vale? 100 kVA. ¿Sí? Esto lo vamos a poner en volt-ampere. ¿Sí? Para poder obtener las pérdidas después en watt. 100 kVA son 100.000 volt-ampere. Coseno de phi 0,8. Y esto lo vamos a dividir por, bueno, K sub C 100.000 volt-ampere más P sub 0 más K sub C 1 al cuadrado por las pérdidas en el cobre nominal o potencia de cortocircuito, ¿verdad? Bueno, eso para el rendimiento 1. Y después para la segunda situación donde tengo el rendimiento 2, también puedo hacer lo mismo, ¿o no? Va a ser 0,9434 igual. ¿A qué cosa? Ahí va a ser ahora un medio. Un medio. ¿Por qué? Y por los 100.000 volt-ampere. Y multiplicado por el coseno de phi, que vale 1. Todo esto dividido por un medio
por 100.000 volt-ampere por el coseno de phi más las pérdidas en vacío, pérdida en el hierro, más 1/2 al cuadrado por la potencia de cortocircuito. ¿Está bien? Ahí tenemos que lo que hemos hecho simplemente es aplicar esta expresión del rendimiento a las dos situaciones que me han planteado. La situación de rendimiento 1 y la situación de rendimiento 2, en donde me dan K sub C, me dan coseno de phi. Acá abajo, tenés razón, le comí acá el este. Sí. Acá me pasé, es ese por el coseno de phi. Ahí es el 0,8, ¿sí? Está bien, correcto. Bien, acá está el 1, sí está puesto. Bueno, entonces, fíjense ustedes ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Qué es lo que hay que averiguar? P sub 0 y la cuestión es interpretarlo al circuito, es decir, al ejercicio. Interpretarlo, ¿por qué? Porque me dice calcular las pérdidas en el hierro y me pide las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto?, a plena carga. Entonces debemos saber qué es lo que es las pérdidas en el cobre a plena carga. Las pérdidas en el cobre a plena carga vimos que eran las pérdidas en el cobre nominal, pero esto es la potencia de cortocircuito. ¿Por qué la potencia de cortocircuito? Porque el ensayo de cortocircuito se hace a plena carga. Y si se hace a plena carga, ¿sí? ¿Qué significa si se hace a plena carga? Ahí que las pérdidas en el cobre que yo voy a tener son las pérdidas en el cobre nominal. O sea que de acá, fíjense, ¿qué es lo que tengo ahí? Un sistema en donde aparecen las dos incógnitas, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ni más ni menos. P sub 0 y la potencia de cortocircuito, que son las dos incógnitas que tenemos ahí. Entonces ahí sacamos P sub 0 y sacamos la potencia de cortocircuito, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se entiende? Muy fácil, ¿sí? Simple. Pero bueno, hay que saber interpretar la consigna. Eso es lo que más cuesta por ahí, interpretar la consigna. Bien. Vamos al número 12. Ejercicio 12. Un transformador monofásico suministra en carga una tensión secundaria de 5000 voltios. Tensión 2. U2. 5000 voltios. Al estar alimentado el primario a 440 voltios. La tensión 1 es 440 voltios. Determine la relación de transformación en vacío, sabiendo que la caída de tensión en carga es del 5%. O sea que de esa delta U, la caída de tensión en carga es del 5%. ¿Y qué es lo que hay que determinar? Bueno, en el punto A hay que determinar relación de transformación. ¿A qué es igual la relación de transformación? ¿Se acuerdan? La tensión, claro, la tensión primaria dividido la tensión secundaria, pero ¿en qué condiciones la tensión secundaria? En vacío, ¿no es cierto? O sea que N va a ser igual a la tensión del primario dividido a la tensión del secundario, pero en vacío, U2C o U02. ¿Está? Pero acá me están diciendo que la tensión U2, ¿cuánto es? 5000 voltios. Pero es a plena carga eso, ¿o no? A plena carga. ¿Qué pasa cuando pase a trabajar en vacío? ¿Qué va a pasar? Cuando con esa tensión secundaria, si yo le desconecto la carga al transformador. Pero a ver, yo lo tengo en carga. Y de carga lo paso a vacío. ¿Qué pasa con la tensión del secundario? Aumenta, ¿no es cierto? Aumenta. Sí. Claro que aumenta. Si yo le saqué la carga, va a aumentar. ¿Y por qué aumenta la tensión secundaria cuando lo paso
a vacío. O tiene caída de tensión. Claro. Desaparecen las caídas de tensión interna del transformador debido a la corriente que circula por los bobinados. ¿Me explico? Sí. Entonces, si desaparece esa caída de tensión interna, quiere decir que la tensión de salida es más grande. ¿Está? Lo único que se sigue manteniendo es la caída de tensión que se produce debido por ejemplo, las caídas de tensión debido a que va a circular la corriente de vacío por el bobinado primario, pero una caída de tensión muy pequeña esa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿puedo averiguar yo la tensión U2 en vacío con esos datos? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? 1,0 más el delta U porcentual por el 2,0. La sobrecarga. O sea, la pérdida que tengo ahora se la sumo. Ahora le tengo que sumar, o sea que U2,0, esa tensión U2,0 va a ser igual a ¿quién? Sí, va a ser igual a U2 más U2 por el delta U porcentual, ¿o no? O sea, estoy diciendo son los 5.000 voltios más el 5% de 5.000 voltios, que es la caída que se produce. ¿Está bien? Bueno, entonces estos son 5.000 y esto es 5.000 por el 5%, 0,05, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo sumo. ¿Y eso cuánto les queda? 5.000 más el 5% de 5.000, claro, son 250 voltios, el 5% de 5.000. Entonces esto me queda 5.250 voltios, ¿está? O sea que esto, bueno, lo sacan después, va a ser 440 dividido 5.250 voltios. Punto A. Punto B. Si el secundario suministra una corriente de 20 amperes a un circuito, entonces ahora me dice que el secundario suministra una corriente de 20 amperes. ¿A quién? A un circuito cuyo coseno phi es de 0,8. 20 amperes con un coseno de phi de la carga de 0,8. ¿Está? ¿Qué potencia debe suministrarse al transformador sabiendo que su rendimiento es de 0,97? Y también me dice que el rendimiento de ese transformador es 0,97. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué potencia debe suministrarse al transformador? ¿Qué potencia es esa? ¿Ah? Es la potencia que absorbe, claro. ¿Qué potencia hay que suministrarle? Y la potencia que hay que suministrarle, esa potencia es la potencia que absorbe el transformador de la red. Entonces, fíjense, por eso me dan el rendimiento. El rendimiento que es igual. La potencia que cede, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está cediendo? Y está cediendo una P sub 2. Y ha dividido la potencia que absorbe. La potencia que absorbe la vamos a denominar como P1. ¿Está bien? Bueno, y acá despejo P sub 1. P sub 1, ¿verdad? Va a ser igual a P sub 2 sobre el rendimiento. ¿Pero cuánto vale P sub 2? Claro, tengo todo, ¿no es cierto? Está todo, porque la tensión me dice que es de 5.000 voltios. Ya me dijo acá en carga. Y ahora me está diciendo que el secundario hay 20 amperes y el coseno de phi de la carga es 0,8. Entonces, tengo todos los datos. La tensión del secundario por la corriente del secundario por el coseno de phi. Todo esto dividido ese rendimiento. Ahí me queda la potencia que absorbe. ¿Eh? Bien. Después también me piden en el mismo punto, ¿cuál es el valor de I? También me dice I1, perdón. ¿Cuál es el valor de I1? I1 igual. ¿Cómo saco I1?
¿Qué es lo que es N? Relación de transformación, ¿no es cierto? Es 1, la tensión del primario debido a la secundaria del vacío, o también Y 2 sobre a la relación entre corrientes, ¿o no? ¿Sí? Claro. Nosotros tenemos acá que N, como dijimos ahí, la tensión del primario dividido la del secundario en vacío. Pero también es igual a la corriente del secundario dividido la corriente del primario. Bueno, esta es mejor, esta es más exacta. Esta es menos exacta. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan de dónde surge esa relación de transformación? Esta que está acá. Esta surge cuando consideramos el transformador que está trabajando en vacío y pasa a trabajar a plena carga. La fuerza magnetomotriz de vacío y de plena carga es igual. ¿Está? Y se desprecia la corriente de vacío, es decir, esta expresión, miren. Entonces tenemos que cuando el transformador está trabajando en vacío, absorbe una corriente I0, ¿no es cierto? Fuerza magnetomotriz es N por I, ¿no es cierto? N1 por I0. ¿Qué es lo que es eso? Fuerza magnetomotriz vacío. Y dijimos que el transformador es una máquina de flujo constante, ¿verdad? Entonces, si el flujo es constante, quiere decir que el flujo en vacío y el flujo a plena carga es igual, ¿o no? Sí. Entonces, yo tengo que, ¿sí? Fuerza magnetomotriz de forma genérica sobre reluctancia es igual a flujo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy diciendo acá, ¿sí? Si yo esto lo divido por la reluctancia, estoy tomando el flujo en vacío. Pero el flujo en vacío es igual al flujo a plena carga. Y el flujo a plena carga va a ser I1 por N1 más I2 por N2. ¿Está? Todo esto dividido la reluctancia. Entonces aquí estoy diciendo flujo en vacío igual a flujo en carga. Este se va con este. ¿Está bien? Y después de acá decimos, bueno, si yo desprecio la corriente de vacío porque es muy pequeña, este término se hace cero. ¿No es cierto? Esto se hace cero. Y me queda I1 por N1 más I2 por N2 es igual a 0. Por lo tanto me queda que I1 por N1 va a ser igual a menos I2 por N2. ¿Verdad? Perdón. Por N2, lo puse abajo. I2 por N2. Bueno, y ahora, si yo despejo de acá, paso el N1 para acá, el N2 debajo de N1 y el I2 debajo del I1, me queda que N1 sobre N2 es igual a I2 sobre I1. ¿Y qué es lo que hago con el signo? No lo considero, porque estoy hablando de valores modulares. Este signo negativo lo único que me está diciendo, si yo estoy tomando los vectores, el vector I1 con respecto al vector I2 son opuestos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como yo estoy simplemente haciendo una relación de módulos en este caso, N1 sobre N2, ¿qué es lo que era? Y era la relación de transformación N, igual a I2 sobre I1. Por eso les digo que esta, la tensión 1 sobre la tensión 1, 0, es más exacta que esta. Porque acá yo estoy diciendo desprecio la corriente de vacío. ¿Está? Pero es otra relación de transformación que se puede utilizar perfectamente. Por lo tanto, N es igual a I2 sobre I1. Entonces de acá, ¿qué es lo que hago? Y después de acá despejo el valor de la corriente I1, que es lo que quiero averiguar. Va a ser igual a I2 dividido N. ¿Está claro? Bueno. Y uno. Vamos al otro punto. C. Las pérdidas en el hierro son de 1,4%.
y las pérdidas por efecto Joule tienen el mismo valor en el primario que en el secundario. Valórese cada una de esas pérdidas. O sea que ahora, punto C, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo las pérdidas en el hierro, P sub C. O pongámosle pérdida en el hierro, es lo mismo. Recordemos que P sub 0 y pérdidas en el hierro, salvo que por ahí me digan las pérdidas exactas, ¿sí? No son iguales. Pero si no me dicen nada, las consideramos iguales, ¿sí? Pérdida en el hierro, hay que averiguar. ¿Y qué más? Y hay que averiguar las pérdidas en el cobre 1, que es igual a las pérdidas en el cobre 2. Y esto es lo que hay que averiguar. Porque me está diciendo que las pérdidas por efecto Joule tienen el mismo valor en el primario que en el secundario. O sea que son iguales. Las pérdidas en el cobre 1 y las pérdidas en el cobre 2 son iguales. Bueno, averígüela. Igual que las pérdidas en el hierro. Pero las pérdidas en el hierro, no. Acá me está dando pérdida en el hierro, dice que las pérdidas en el hierro son de 1,4%. Me están dando ese dato. Pérdida en el hierro 1,4%. Está el dato ese. Bueno, ¿cómo hacemos ahora para averiguar esto? Si tengo las pérdidas en el hierro, 1,4%. ¿De qué? 1,4%. Bueno, le tengo que poner el valor de referencia. 1,4% ¿de qué valor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ah? De la cedida. ¿Por qué sería de la cedida? ¿Ah? Son las pérdidas de la potencia activa. Claro, es lo que... Sería, a ver, ¿es más lógico de la cedida o de la absorbida? ¿Qué les parece a ustedes? Es simple razonamiento lógico, ¿eh? Esto es razonamiento lógico, no hay que acordarse de ninguna fórmula de nada. ¿Qué es lo que hace el transformador? Toma potencia de la red, la potencia que absorbe. ¿Y qué hace con esa potencia que absorbe? Una parte muy chiquitita, ¿dónde queda? En el propio transformador, en forma de pérdida. Y todo el resto lo cede a la carga. Entonces ese 1,4%, ¿qué le parece? ¿De qué va a ser? De la absorbida, ¿no es cierto? Simple razonamiento lógico, ¿eh? Bien. Entonces, 1,4% las pérdidas en el hierro igual a 1,4% de la P sub 1 que llamamos. Así llamamos a la potencia absorbida, P sub 1. ¿Está? 1,4% de P sub 1. Bueno, lo sacan porque acá sacamos P sub 1 acá, ¿no es cierto? Ya la teníamos, 1,4% y ahí tengo el valor expresado en watts. ¿Y cómo hago para sacar ahora las otras dos pérdidas? Me dice que la pérdida en el cobre 1 es igual a las pérdidas en el cobre 2. Pero, ¿cómo hago para determinar ese valor? ¿Qué es lo que debo conocer ahora? Para poder determinar las pérdidas en el cobre en el primario y las pérdidas en el cobre en el secundario. ¿Qué es lo que tengo que conocer para poder sacar esos valores del primario y del secundario? ¿Ah? ¿No? Para poder determinar las pérdidas en el cobre del bobinado primario y del bobinado secundario, debo conocer las pérdidas totales. Claro, la pérdida en el cobre total. ¿Y cómo hago para sacar la pérdida en el cobre total? No me dan otro dato ahí. Pérdidas en el hierro, me dice. Ya saqué el valor de pérdida en el hierro, 1,4%. Puedo sacar Esa. Y las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre más la P2 igual a P sub 1, ¿no es cierto? Por ahí puede ser. ¿Sí? Capaz que tenemos las A ver, vamos. Ah, dale. si ese 1,4% es la pérdida de potencia total, No. eso va a estar referido No, en la pérdida de potencia de hierro. En el hierro. Claro. Eso va a comportarse como si fuera una resistencia, una impedancia. Podría sacar cuál es la caída de tensión que provoca esa impedancia
Y como tengo el 5%, el resto va a ser lo que provoca el cobre. La complicás. No sé, no sé así. Y ahí me quedaría. No, El resto lo provocaría el cobre. Es más fácil, es más simple.